Nos situamos en la página 3 del diario El País, que titula "La baja participación empaña el triunfo del no en la consulta holandesa". Los holandeses estaban ayer convocados a las urnas para votar sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, cita que suponía una significativa medición de la fortaleza del euroescepticismo, con graves amenazas para la estabilidad del gobierno holandés y para la política europea en el este. Con el escrutinio finalizado, el no logra el 61,1% de papeletas frente al 38,1% de síes, pero la participación, un 32,2%, apenas rebasa el límite necesario para validar la consulta. En la misma página del diario El País, un poco más abajo, titula "La Unión Europea sigue la convocatoria con la vista puesta en el Brexit". Esto con respecto al diario El País. En el diario El Mundo, en la página 20, leemos el siguiente titular, en la parte inferior: Holanda en la antesala del Nexit. El 61% de los votantes en referéndum rechaza que la Unión Europea negocie un tratado de asociación con Ucrania. La noticia que voy ahora a comentar y analizar es muchísimo más importante de lo que parece a primera vista, porque a primera vista un país pequeño desde el punto de vista de la población, Holanda, en un referéndum, una consulta no vinculante sobre un asunto que carece apenas de importancia en el conjunto europeo, que era si debería aprobarse o no, ponerse en vigor un tratado, un acuerdo de asociación que ya está aprobado por el Parlamento holandés, asociación de la Unión Europea con Ucrania. Un asunto menor ha producido una verdadera conmoción en pocos pero verdaderos cerebros que siguen con atención la marcha incierta pero más inclinada a la decadencia que al simple mantenimiento del statu quo en la Unión Europea, gravemente afectada por el problema de los refugiados. Pero es que lo visible, lo inmediato, es que el Reino Unido hay serias posibilidades de que se salga de la Unión Europea, y ahora Holanda no había planteado ningún tema parecido al inglés, al referéndum que ha convocado Cameron. Pero sucedió algo que no estaba previsto, y es que después de estar aprobado ese tratado de asociación de la Unión Europea con Kiev, después de estar aprobado en el Parlamento, hubo una iniciativa pero privada, para que hubiera una consulta, que no bastara que el Parlamento holandés aprobara el acuerdo de asociación con Ucrania, sino que querían que hubiera una ratificación por los gobernados con un referéndum. Y esta consulta fue impulsada por grupos, asociaciones culturales y económicas que son contrarias al mantenimiento de la Unión Europea, es decir, lo que se llama euroescepticismo, que es una palabra que no refleja la realidad, porque el euroescepticismo parece que es simplemente una duda, la falta de creencia positiva o negativa sobre la Unión Europea. Aquí no, porque entre esas formaciones que han impulsado esta consulta en Holanda está la Gen Pijl, y estas son algo más que euroescépticas. En primer lugar, consiguieron reunir más de 300.000 firmas, aquellas que la ley holandesa exige para celebrar un referéndum a petición de la sociedad civil. Y aquí se ha podido comprobar, una vez que se impulsó y se aprobó por el gobierno este referéndum, el grado de adhesión que los holandeses tienen hacia la unidad europea. Porque que Holanda sea hoy el único Estado miembro que queda por ratificar este acuerdo. Y como no es vinculante, el gobierno puede, no obstante, desconocer. Pero ¿se va a atrever el gobierno holandés a que ante el resultado del referéndum, que ha sido el siguiente? Sabéis que yo siempre parto de la base de que todo tipo de sociedad y todo tipo de gobierno produce una división de 3/3 de los gobernados. Pues bien, en Holanda 2/3 se han abstenido y 1/3 es el que ha participado en la votación, pero casi exactamente en el referéndum. Es decir, la falta de interés por Europa está reflejado en los 2/3 que se abstienen. Está más lejano de Europa y del espíritu europeo los 2/3 de holandeses que no han concurrido al referéndum que el tercio que ha acudido. ¿Pero para qué ha acudido? Para votar que no, para votar en contra del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Ucrania. ¿Qué motivos hay? Uno de los motivos más visibles es la propia propaganda que hizo la Unión Europea
Bruselas y la señora Merkel al inicio contra la Rusia de Putin. Esa propaganda que hace que tantas personas creyeran la tesis de que Putin era enemigo y es enemigo de Europa, y que era el beligerante, el que había roto el statu quo de Ucrania era Putin, olvidándose que fue la extrema derecha la que desestabilizó por completo el inestable régimen político de Ucrania, que provocó la dimisión del anterior presidente, que tuvo que huir de su país, que dejó de estar en vigor todo tipo de constitución en Ucrania, y que sin ninguna constitución, sin embargo, todos los países europeos, incluida España, con las sucesivas declaraciones de la vicepresidenta Santamaría, que dijeron que la ocupación, no, la anexión de Crimea por Rusia de Putin había sido con una violación de la ley internacional, mintiendo que mucho antes, que es justamente la violación que se produjo en la Plaza de la República de Kiev, con la matanza de más de 80 personas por francotiradores desde las azoteas, lo que provocó el decaimiento absoluto de la Constitución, la no existencia de gobierno, la ocupación del gobierno por los propios agitadores, y que en esa situación de falta de toda ley nacional e internacional, los habitantes de Crimea, el más del 90%, se movilizaran para volver al seno de Rusia, de donde nunca tuvo que haber salido, puesto que fue un regalo que Khrushchev, que era ucraniano, le hizo así porque él quiso a Ucrania regalarle Crimea. Bien, esto hoy se está pagando el precio. Primero, a los holandeses no les ha importado para nada que decir no favorezca a Putin, a pesar de que la prensa ha difundido, y hoy mismo están diciendo que quien lo estará celebrando con champán es Putin y sus amigos. Naturalmente, porque el pretexto de Ucrania sirvió para que la Unión Europea tratara a Rusia como si fuera la Unión Soviética. Y eso está pagándose hoy el precio. No se quieren reconocer la ayuda impresionante que la Rusia de Putin hace a los países de Occidente. Ahora, en la guerra de Siria, ¿por qué no se reconoce que la aviación rusa tiene una parte fundamental en la recuperación por parte del gobierno sirio de territorios y ciudades que estaban en manos hasta hace unos días del ISIS? Todo esto en Holanda se sabe. Todo esto estaba en juego en Holanda. Y en Holanda, figuraros qué respuesta ha dado. La respuesta de 2/3 de la población que ignoran la consulta y 1/3 donde el tercio que vota, la mayoría, dice que no. Es verdad que tenían que producirse una votación para que fuera válido superior al 30%. Y ese requisito lo ha cumplido, porque ha sacado el 32%, casi el 33%. Con esto basta para señalar que la relación con Moscú no ha sido el único motivo. La presencia de Moscú con el asunto de Crimea en Ucrania, eso no ha motivado al holandés que se ha quedado en su casa. En cambio, sí que tiene que haber motivado que unos 2 días antes la prensa holandesa ha publicado, pues nada menos que en los papeles de Panamá, y por 3 veces y en 3 sociedades distintas, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, está implicado. Como la fama de corrupción en Ucrania es tan grande que para los holandeses la primera certeza que tienen cuando se les pregunta o han hablado, se han hecho consultas en la prensa, ha sido que Ucrania la tienen identificado como un país corrupto. ¿Qué trascendencia puede tener el resultado de este referéndum? Pues la va a tener muy grande. En primer lugar, los que prepararon esta consulta y los que la han defendido siempre han sostenido que esto era un primer paso para el Nexit, la salida de Holanda de la Unión Europea. Pero eso está muchísimo menos avanzado, mucho más verde que el Brexit, la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Y qué relación puede haber entre este adelanto de un posible Nexit holandés en la opinión pública inglesa o británica? Enorme, desde el final de la Guerra de la Gloriosa en Inglaterra, antes de que se llamara Reino Unido ni Gran Bretaña. Cuando quedó vacante el trono por los resultados de la guerra y se acabó el dominio de los Estuardos, se produjo la entronización de un príncipe extranjero. Y este príncipe extranjero fue nada menos que el príncipe Guillermo de Orange, el holandés, que no es que fuera el líder indiscutible en su país, sino que era el líder indiscutible del protestantismo europeo.
Y con la Guerra de la Gloriosa se hizo bajo las banderas de Parlamento y protestantismo, y al llevar de nuevo rey de Inglaterra al príncipe de Orange, casado con la princesa Ana, que además es inolvidable para todo estudioso de la filosofía política, que Locke, después de Hobbes, el más importante filósofo político de Inglaterra, tuvo que huir bajo el anterior régimen y huyó a Holanda con la reina Ana. Y cuando triunfa el protestantismo y se entroniza a Guillermo de Orange, después es Locke en el mismo barco que la reina Ana regresa a Inglaterra. Esto lo cuento porque no es una anécdota, sino que la relación de amistad, influencia, comprensión mutua, admiración mutua entre Holanda e Inglaterra, también Reino Unido, pero menos porque el Reino Unido era católico, era María Stuart, Escocia era católica. Entonces, por eso hablo de Inglaterra más que de Gran Bretaña cuando hablo de la enorme simpatía, atracción de intereses y de cultura y de religión que produjo la amistad tan estrecha entre Holanda e Inglaterra. Todas estas cuestiones están ahora fortalecidas mutuamente y el Brexit holandés está más próximo que antes. Y el resultado del referéndum de ayer en Holanda va a tener sin duda ninguna influencia en Inglaterra y va a fortalecer las posibilidades de triunfo del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. No merece que continúe por más tiempo porque la noticia es tan escueta, pero tan llamativa y tan segura, tan lejos de las incertidumbres y de las opiniones de la socialdemócrata, que por cierto, cuando decimos aquí en este programa tantas veces socialdemócrata, es porque en Alemania el antiguo socialismo desapareció hace muchísimo tiempo, cuando Lenin le llamó liquidadores a los socialdemócratas. Fue en la guerra espartaquista de los asesinos de Rosa Luxemburgo y de Carlos Liebknecht. Es de ahí donde viene la tradición de llamar socialdemócratas a los que traicionan al socialismo. Pero cuando hoy hablamos de que los valores de la socialdemocracia son los que están en la derecha y en la izquierda en todos lados, lo mismo podríamos haber dicho los valores socialliberales, que ahora es una palabra que se está poniendo de moda, porque no se atreven a decir que la derecha y la izquierda son exactamente los mismos. Es decir, socialliberal, pues es lo mismo que decir socialdemócrata. Nosotros continuamos, y yo en concreto, utilizando la palabra socialdemócrata en sentido despectivo, porque desde su origen las personas que tenían ideales e ideologías concretas y las seguían y eran fieles a lo que pensaban, llamaron socialdemócrata al traidor a la clase obrera. Entonces, la clase obrera estaba inicialmente defendida por el único partido socialista que se llamaba socialdemócrata en Alemania y también en Rusia. Antes de la Revolución Soviética se llamaba también igual. Era el partido de Kerensky y era socialdemócrata. Pero luego, cuando la guerra del 14 demostró el error de Lenin, que creía que los obreros alemanes no iban a disparar contra los franceses obreros, ni tampoco los franceses contra los alemanes, por creer que por encima del patriotismo nacional se impondría el patriotismo de clase, al fracasar Lenin es el propio Lenin el que impulsa la creación a que dentro de los partidos socialistas y socialdemócratas se desgaje como partido consecuente, autónomo y distinto el Partido Comunista. Por eso los partidos comunistas son como la mala conciencia de los socialdemócratas. La sola existencia acusa a los socialdemócratas de traidores, de capitalistas. Pero esas palabras, que hoy no tienen mucho sentido en el mundo moderno, nosotros las utilizamos por ser fieles al carácter despectivo con el que se le designó por los partidos comunistas, pero que igual podríamos hoy decir socioliberales, porque viene a significar lo mismo. Pues bien, el pensamiento socialdemócrata o socioliberal en Inglaterra no se da, en cambio en Holanda sí, y quería decirlo porque es una de las características distintivas del mundo político holandés y del mundo político británico. La diferencia está en que, como en el continente, es que voy a estornudar y no sé cómo detenerme, pero en fin, haré rápido, perdonad. Bien, pues en Inglaterra el laborismo impidió que pudiera producirse la escisión del Partido Comunista. Sí, pero sin importancia ninguna. Esa diferencia separa a Holanda
de Inglaterra, porque el laborismo inglés hoy es el que sostiene la Unión Europea contra, por ejemplo, Johnson, el alcalde de Londres, que pide la salida de Inglaterra. Y en Holanda no se da esta divergencia entre los llamados partidos socialdemócratas y laboristas, sino que el Partido Socialista holandés es el que, junto con los liberales, mantiene las coaliciones de gobierno de Holanda. Esa es la única diferencia.